Te diste cuenta de que hacerte el tonto era la única manera de sobrevivir. Así fue como evité que mi padrastro me robara $200,000 y destruyera mi futuro. Esta no es una historia sobre una niña indefensa. Es la historia de cómo mi vida se convirtió en una partida de ajedrez psicológica donde yo era un simple peón que, en silencio, decidió coronarse reina. Pero para que entiendas la magnitud de la traición, tengo que llevarte al principio, al momento en que mi mundo se rompió para luego ser reconstruido sobre mentiras. Todo comenzó con una tragedia absoluta. Mi padre biológico, un hombre de integridad inquebrantable y con una mente brillante para las finanzas, murió cuando yo apenas tenía 16 años. El cáncer fue brutal y rápido, pero él, siempre previsor, quiso asegurar mi vida. Me dejó un fideicomiso de $200,000. Una suma que para una adolescente parecía inagotable. Sin embargo, había una cláusula de hierro en ese testamento. El acceso a esos fondos estaba completamente bloqueado hasta el día exacto en que yo cumpliera 21 años. Tenía que esperar 5 largos años. 5 años para madurar, según él. 5 años que, sin saberlo, se convertirían en una cuenta regresiva para los buitres que me rodeaban. Mi madre no supo lidiar con el duelo. La soledad la carcomía por dentro. Apenas 6 meses después de enterrar al amor de su vida, conoció a Howard. Fue un romance relámpago, de esos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Se casaron a la fuga en Las Vegas, en una ceremonia rápida y sin invitados. Yo estaba aturdida. Sentí que todo era demasiado rápido, casi indecente, una falta de respeto a la memoria de papá. Pero mi madre, con los ojos aún hinchados por el llanto, me confesó que necesitaba a alguien. Me dijo, Allison, él es un buen tipo. Nos cuidará. Necesitamos un hombre en la casa. Y tengo que admitirlo, al principio, Howard interpretó su papel a la perfección. Parecía el padrastro soñado. Se esforzaba muchísimo por ganarse mi confianza. Recuerdo noches enteras en las que se sentaba conmigo a ayudarme con la tarea de trigonometría, aunque sus explicaciones eran confusas y a veces terminábamos riéndonos de su ignorancia. Se convirtió en mi entrenador personal de fútbol, gritando ánimos desde la banda con un entusiasmo que parecía genuino. Incluso recuerdo una tarde lluviosa en la que se arrodilló en el barro, arruinando sus pantalones de marca, solo para enseñarme a cambiar una llanta pinchada. Me dijo, una mujer independiente debe saber estas cosas, Alay. Los domingos eran su gran espectáculo. Se levantaba temprano para preparar desayunos elaborados, con tortitas, huevos benedictinos y café recién hecho. Siempre recordaba la cantidad exacta de crema y azúcar que me gustaba. Era atento, cariñoso y protector. Era fácil caer en la trampa de creer que habíamos tenido suerte, que la vida nos estaba compensando por la pérdida de papá. Pero el tiempo es un ácido que disuelve cualquier máscara. A medida que las hojas del calendario caían y mi cumpleaños número 21 se acercaba en el horizonte como una tormenta inevitable, la fachada de hombre perfecto de Howard comenzó a agrietarse. El cambio fue sutil al principio, como una nota desafinada en una canción que conoces de memoria. Empezó a excederse con el tema del dinero. Ya no eran consejos casuales sobre ahorro, eran interrogatorios apenas velados disfrazados de preocupación paternal. Se sentaba a la mesa, se inclinaba hacia mí y bajaba la voz. Me decía, oye, Alay, ese dinero que te dejó tu padre, es una lástima que esté ahí sentado, estancado en el banco. La inflación se lo está comiendo vivo, mi reina. Deberías moverlo en cuanto lo tengas. Invertirlo. Tengo amigos muy conectados en Cataluña que se han hecho millonarios de la noche a la mañana con bienes raíces. ¿Por qué no me dejas estrecharte la mano y encargarme de todo cuando por fin lo recibas? Tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti. Imagínate, podrías multiplicar eso por 10 en un año. Mi madre, cegada por su necesidad de mantener su cuento de hadas intacto, estaba convencida de que él solo quería ayudar. Me decía, Howard es genial para los números, hija. Tiene una mente para los negocios que deberías aprovechar. Hazle caso. Quizás podrías intentar montar tu propia empresa con su guía. Ella no veía lo que yo empezaba a ver. A mí me daba asco. Literalmente, sentía náuseas físicas cada vez que sacaba el tema. Me estremecía la forma en que se le iluminaban los ojos cuando mencionaba la cifra, 200,000. Sus pupilas se dilataban.
Cada vez que mencionábamos el fideicomiso, invadía mi espacio personal y parecía extrañamente hambriento, como un depredador que huele la sangre en el agua. Su colonia barata, mezclada con el olor metálico de la codicia, me resultaba insoportable. Pero la confirmación de mis peores temores, el momento en que la duda se convirtió en certeza, llegó un martes por la tarde. Había salido temprano de la escuela porque un profesor faltó, y entré a casa por la puerta trasera, en silencio. Escuché la voz de Howard proveniente del garaje, su oficina improvisada. Estaba hablando por teléfono, y el tono no era el del padrastro cariñoso, era el de un conspirador callejero. Me quedé paralizada detrás de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Lo escuché decir claramente: «Te lo digo, Ron, es cuestión de semanas. La chica es una mina de oro con patas. El dinero cae el día 21 y en cuanto firme los papeles, lo repartimos. Mitad y mitad, como acordamos. 100 grandes para ti, 100 para mí. Eso pagará mis deudas de juego y nos sobrará para ese viaje a Tailandia». Hubo una pausa mientras escuchaba a la otra persona. Luego, Howard soltó una risa cruel, una carcajada seca que nunca le había oído antes. Y lo que dijo a continuación se me grabó a fuego en la mente. Dijo: «¿Preocupado por ella? Por favor, Ron. No es tan inteligente. Será fácil, como quitarle un caramelo a un bebé. Apenas aprobó matemáticas en el instituto. No tiene ni idea del mundo real. Se cree cualquier cosa que le digo si le sonrío y le preparo unas tortitas». Sentí una punzada de hielo en el estómago. No es tan inteligente. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Pero continuó, y esto fue lo que selló su destino. Dijo: «Sí, la madre tampoco es un problema. Ella firma lo que yo le ponga delante. No se casó conmigo por amor, Ron, se casó porque necesitaba un salvavidas. Y yo no me casé con ella por sus bellos ojos, lo hice para tener acceso a la herencia de la mocosa. Ha sido una inversión a largo plazo, pero está a punto de dar frutos». Ahí estaba. La verdad desnuda y repugnante. Mi madre no era más que un peón, y yo era el objetivo. La rabia me subió por la garganta, una bilis caliente que quería escupirle en la cara. Casi irrumpí en el garaje. Casi grité. Casi arruinó todo. Pero me detuve. La imagen de mi padre, siempre tranquilo y calculador bajo presión, vino a mi mente. Si lo enfrentaba ahora, él negaría todo, manipularía a mi madre diciendo que yo estaba loca o celosa, y la vida en esa casa se convertiría en una guerra abierta que yo podría perder antes de tener el control de mi dinero. No. La ira no era la herramienta adecuada. La astucia sí lo era. En ese pasillo oscuro, decidí que Howard tenía razón en una cosa: iba a interpretar el papel que él me había asignado. Si él pensaba que yo era una tonta fácil de manipular, entonces sería la mejor tonta, la más despistada y la más ingenua que el mundo jamás hubiera visto. Esa misma noche, puse en marcha mi plan. Durante la cena, cuando Howard volvió a sacar el tema de las inversiones con una sonrisa forzada, solté un suspiro dramático, dejé caer el tenedor y puse cara de angustia. Le dije con voz temblorosa: «Ay, Howard, no sé, todo eso de las finanzas y los números. Solo de pensarlo me mareo muchísimo. Es como cuando intentaba entender álgebra en la escuela, mi cerebro simplemente se apaga. No entiendo nada de inversiones, tasas de interés, mercados. Suena muy complicado para mí. Tengo miedo de hacer algo mal». Lo miré a través de mis pestañas, adoptando una expresión de total dependencia. Continué: «Pero tú eres tan inteligente con estas cosas. Podrías ayudarme, ¿verdad? Eres muy bueno en los negocios. Mamá siempre lo dice». La transformación en Howard fue instantánea. Su pecho se hinchó como un pavo real. El ego, ese talón de Aquiles de los estafadores, se infló hasta el techo. Respondió con suficiencia: «Por supuesto, mi reina. Para eso estoy aquí. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargaré de los detalles aburridos. Tú solo tienes que confiar en mí». Howard pensó que el plan estaba completo. Se sintió demasiado confiado. Bajó la guardia. Y ese fue el comienzo de su fin. En las semanas siguientes, envalentonado por mi supuesta estupidez,
Howard empezó a traer a casa oportunidades de inversión cada vez más ridículas y transparentes. Ya no se molestaba en hacerlas sonar creíbles. Eran puras estafas y esquemas piramidales que un niño de 10 años podría detectar. Incluso trajo a su socio, el tal Ron, a cenar a casa para cerrar el trato. La velada fue un teatro del absurdo. Ron era un tipo sudoroso con un traje barato que le quedaba grande y un reloj de imitación de oro demasiado brillante. Según Howard, Ron estaba allí para explicarme por qué debía darles el control total del fideicomiso. Ron desplegó papeles falsos con gráficos coloridos sobre la mesa de la cocina, manchándolos de grasa de pollo mientras comía. Me miró y dijo, «Te conviene diversificar la cartera, Allison. Howard y yo hemos firmado un acuerdo exclusivo de minería de criptomonedas en el extranjero. Es tecnología de punta». Le pregunté con los ojos muy abiertos, «¿Y cuánto se gana con eso?» Ron, sin pestañear, soltó la mentira más grande del siglo. «Puedes ganar un 30% mensual, te lo juro por mi madre». Un 30% mensual. Era tan absurdo que tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara. Ni el inversor más arriesgado del mundo prometería eso. Pregunté con voz inocente, ¿y es legal? Ron y Howard intercambiaron una mirada cómplice y Howard intervino. «Nadie te molestará, preciosa. Está todo bajo el radar. Ni el gobierno puede hacer nada. Es el futuro del dinero». Yo seguí con mi actuación. Jugué con un mechón de mi pelo, miré al techo como si estuviera confundida y finalmente asentí lentamente, como si mi pequeño cerebro estuviera tratando de procesar tanta información compleja. Exclamé, «¡Guau! No inventen, eso suena increíble. Qué suerte tengo de que ustedes me cuiden tan bien. Los padres de mis amigos ni siquiera se meten en el tema del dinero con ellos. Son tan aburridos». «Gracias, de verdad». Howard sonrió satisfecho y le guiñó un ojo a Ron. Creían que me tenían en el bolsillo. Lo que Howard y Ron no sabían era lo que sucedía bajo la superficie, en mi vida real. Mientras ellos planeaban cómo gastar mi herencia en viajes y deudas de juego, yo estaba construyendo mi defensa. Durante el último año, había estado tomando clases nocturnas de negocios y contabilidad en la universidad comunitaria local. Las pagaba con lo que ganaba en mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca, y le había dicho a mi madre que eran clases de arte y cerámica para no levantar sospechas. Sabía exactamente lo que era un esquema Ponzi. Sabía identificar una estafa de criptomonedas. Sabía leer un balance general. Cada noche, cuando la casa estaba en silencio, investigaba todo lo que me proponían. Los nombres de las empresas que Ron traía eran cáscaras vacías, direcciones que llevaban a solares abandonados en países con leyes bancarias inexistentes. Todo era fraude. Todo era humo. Cuanto más se acercaba mi cumpleaños, más se intensificaban ellos. La desesperación de Howard se volvió palpable. Sus deudas debían estar ahogándolo. Una semana antes del gran día, llegó sudando a casa. Me dijo, «El banco te está robando, Allison. Tienes que mover el dinero en cuanto lo recibas. El banco te mira a la cara con intereses muy bajos. Incluso he estado pensando, para ahorrarte la molestia del papeleo, que es terrible, de verdad, podrías firmar un poder notarial». «¿Un poder notarial?», pregunté parpadeando. «Sí», dijo él, sirviéndose un trago con manos temblorosas. «Es algo estándar. Así te olvidas del papeleo aburrido. Yo me encargo de todo, de las transferencias, de las inversiones. Tú solo disfrutas de tu juventud». La audacia era impresionante. Me trajeron documentos falsificados para que practicara mi firma. Me miraban fijamente mientras sostenía el bolígrafo, como si me estuvieran evaluando, analizando si mi trazo era firme o si dudaba. Era una violación, un intento de robar mi identidad antes incluso de robar mi dinero. Howard se volvió obsesivo. Me preguntaba constantemente, «¿A qué hora irás al banco el día 21? ¿Quieres que te acompañe? Deberíamos ir juntos, como una familia». Casi quería tomarme de la mano para asegurarse de que no me desviara del camino. 3 días antes de mi cumpleaños, la situación alcanzó un punto crítico. Volví a escucharlo en otra llamada con Ron desde el pasillo. Esta vez, el tono era siniestro y urgente. Decía en voz baja, «Ya casi está, Ron. Pero si se pone difícil en el último minuto, tengo un plan B». He estado practicando su firma.
Es fácil de imitar. La chica es muy ingenua, no revisará los extractos bancarios. Y si lo hace, le diré que es un error del sistema. Él no se dará cuenta. Hubo una pausa y su voz bajó a un susurro gutural. Dije que si no quiere firmarlo, lo firmaremos por ella. Y si la madre se interpone, bueno, habrá que lidiar con eso también. Necesito ese dinero, Ron. Esta gente no está jugando con mis deudas. Supe que el tiempo de actuar se había acabado. Ya no era solo un robo, era peligroso. Mi integridad física y la de mi madre podían estar en riesgo si no les daba el dinero. Finalmente, llegó mi cumpleaños número 21. El día amaneció claro y brillante. En la casa la tensión se podía cortar con un cuchillo. Howard estaba vestido con su mejor traje desde las 7 de la mañana, esperándome en la cocina con un café y una sonrisa depredadora. Gritó: «¡Feliz cumpleaños, mi reina! Hoy es el gran día. ¿Lista para ir al banco y empezar tu nueva vida de inversora?». Le devolví la sonrisa más dulce, vacía y tonta que pude reunir. Le dije: «Ay, Howard, eres un amor. Pero se me olvidó decirte. Tengo una urgencia horrible. Me duele muchísimo una muela del juicio. Creo que se me infectó. Tengo una cita de emergencia con el dentista esta mañana». Su cara se descompuso por un segundo. Tartamudeó: «¿El dentista? Hoy. Pero Allison, el banco. Tenemos que ir al banco». Lo tranquilicé poniendo una mano en su hombro. Lo sé, pero me duele tanto que no puedo pensar. Iré al dentista rápido, que me den algo para el dolor, y luego nos encontramos en el banco a mediodía en punto. ¿Te parece? Prometo no tardar. Dudó. Vi la sospecha luchar con su necesidad de creer que yo seguía siendo la tonta manejable. Finalmente, asintió y dijo: «Está bien. Pero no tardes. A mediodía en punto. Allison. No me falles». Salí de la casa con el corazón palpitándome en la garganta. Por supuesto, no había ninguna cita con el dentista. Fui directamente a la sucursal principal de mi banco, donde mi padre había establecido el fideicomiso. Pedí ver al gerente, un hombre mayor que había conocido a mi padre y que siempre me había tratado con respeto. Cuando le expliqué la situación y le mostré mis documentos de identidad, ya como mayor de edad, vi una mezcla de tristeza y orgullo en sus ojos. Me dijo: «Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Allison». En menos de una hora, ejecuté mi movimiento maestro. Transferí la totalidad de los $200,000, más los intereses acumulados durante 5 años, a una nueva cuenta en un banco completamente diferente, en una ciudad a 3 estados de distancia. Cerré la cuenta original para que no quedara rastro inmediato. El dinero estaba a salvo. Yo estaba a salvo. Salí del banco y no miré atrás. Un taxi me llevó directo al aeropuerto. Tenía una pequeña mochila con lo esencial y mi pasaporte. Compré un vuelo de ida. No a Australia, eso era demasiado lejos, pero sí a la otra costa del país, a una ciudad donde ya había sido aceptada en la universidad para terminar mi carrera de economía, lejos de su influencia. Pero antes de irme, había dejado una sorpresa. Una nota. No en la cocina, sino debajo de la almohada de Howard, en el lado de la cama que compartía con mi madre. Quería asegurarme de que él fuera el primero en encontrarla cuando fuera a buscar algo o a descansar esperando mi llamada. La nota decía exactamente esto: «Querido Howard, gracias. Gracias por las lecciones de fútbol, por los desayunos de domingo y, sobre todo, gracias por enseñarme hasta dónde puede llegar la gente por dinero. Ha sido una clase magistral sobre la naturaleza humana y la codicia. Y al mismo tiempo, gracias por pensar siempre que era una tonta. Tu arrogancia fue mi mejor escudo. Mientras tú planeabas cómo robarme y repartirte mi herencia con Ron, yo estaba tomando notas. PD. Ya estoy estudiando economía en la universidad. No parezco tan despistada como creían. Por cierto, es increíble lo que se aprende en las clases nocturnas de contabilidad forense que tomé este año. PD2. Dile a Ron que sus inversiones en el extranjero tienen nombres técnicos. Se llaman fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero. Ah, y el FBI no juega. Les entregué toda la documentación falsa que me dieron, incluidas las grabaciones de sus llamadas telefónicas que hice desde el pasillo durante meses.
Espero que ese 30% de ganancia mensual haya valido la pena la prisión que les espera. Buena suerte con tus deudas de juego. Atentamente, la chica que apenas aprobó matemáticas. Punto. La postdata de la historia es agridulce. Mi madre me llamó llorando un par de horas después de que despegara mi vuelo. Había encontrado la nota. Hubo gritos, negaciones, caos. Resultó que Howard, al leer la nota y darse cuenta de que el FBI podría estar realmente en camino, entró en pánico total. No perdió el tiempo negándolo. Hizo las maletas en 10 minutos y se fue. Pero no se fue con las manos vacías. Antes de huir como la rata que era, vació la cuenta de ahorros conjunta que compartía con mi madre, llevándose los pocos miles de dólares que ella tenía para emergencias. La dejó sola, con el corazón roto de nuevo, y con las deudas de la casa que él había acumulado en secreto a su nombre. Me dolió muchísimo por mi madre, de verdad. Pero ella había elegido su ceguera voluntaria. Yo tenía que elegir mi supervivencia. Con el tiempo, la ayudé financieramente a recuperarse, pero desde una distancia segura, y asegurándome de que ningún otro hombre tuviera acceso a mis cuentas. Así que, si hay algo que quiero que aprendan de mi historia, es esto. A veces, en este mundo lleno de lobos, es mejor dejar que la gente piense que eres una oveja. Deja que piensen que eres tonta, débil o despistada. Deja que subestimen tu inteligencia. Porque cuando ellos bajan la guardia, cuando se confían en su propia arrogancia, tú ya les llevas años de ventaja. Y cuando finalmente revelas tus cartas, no es solo una victoria, es justicia absoluta. Es el arte de ganar la guerra sin haber disparado una sola bala, solo con una sonrisa de niña tonta y un plan perfecto.